Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, lunes 18 de mayo del 2020. Hace un ratito el Ministerio de Salud entregó el reporte diario del estado de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Se informan 2.278 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 46.059, y de esos 25.416 son casos activos. También se informa del fallecimiento de 28 personas, llevando el total de víctimas fatales a 478 en Chile y 20.165 personas recuperadas estimadas. Hay 670 personas hospitalizadas conectadas a ventilación mecánica, 116 de ellas en estado crítico, y el día de hoy se informaron 17.515 test, el número más alto de la serie, llevando el total de test en el país a 381.011. Una gran capacidad de testeo, derivada, como conversamos con el ministro de Ciencia la semana pasada, de la incorporación de laboratorios de investigación de universidades en la red de diagnóstico del Ministerio de Salud. Son laboratorios que se reconvirtieron completamente para poder apoyar al diagnóstico de esta enfermedad en el país, que estamos siguiendo, por supuesto, al callo. Nos interesa conocer el estatus actual, nos interesa saber también cómo en el resto del mundo ha ido avanzando, y se ha convertido ciertamente esta pandemia en el problema de salud más relevante del último tiempo. Vamos a la materia del día de hoy, pues, queridos querubines. En 1932, el señor Oleg Kirk Christiansen, un carpintero, comenzó a fabricar juguetes de madera en Dinamarca y tenía que encontrar un nombre para su compañía y decidió llamarla en danés Leg Godt, que quiere decir jugar bien. El nombre se convirtió más tarde en uno que ustedes probablemente conocen muy bien: Lego. 90 años después de este evento, cuando Oleg Kirk Christiansen comenzó a fabricar juguetes de madera, la marca Lego no solo es sinónimo de entretención, sino que también de aprendizaje. Y justamente para hablar de aquello está con nosotros el día de hoy Rodrigo Villablanca, que es jefe de la línea Lego Education en Chile, que es parte de Arquimed Educación, soluciones educativas e innovadoras para la educación inicial, básica y media. Rodrigo, bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. En verdad estoy súper contento de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y aprendizaje que he tenido con Lego Education en Arquimed. Bueno, estamos pasando por tiempos claves para la educación desde muchas perspectivas, Sí, pues. siendo una de ellas el momento, que en este momento los padres de familia están a cargo del proceso formativo en casa, y me imagino que no ha sido fácil para ellos, ha sido más un avance algo forzoso. Claro. Oye, Rodrigo, y en ese sentido, en el caso tuyo, personalmente, ¿cómo estás llevando la pandemia, el encierro? ¿Cómo han cambiado la forma de trabajo? ¿Cómo los ha impactado a ustedes directamente, tanto en tu vida como en tu trabajo, lo que está ocurriendo? Que es algo que hemos conversado con todos los invitados que han pasado por acá en el último tiempo. Claro, bueno, el teletrabajo ha sido fundamental para trabajar a distancia. Y en mi casa tengo un hijo de 2 años, así que imagínate lo activo que es. Mi casa la tengo llena de Lego. Entonces él juega, arma castillos, lo bota. Por ejemplo, es muy divertido porque hace como 3-4 meses atrás él armaba castillos, pero lo armaba siempre hacia arriba, Claro. de una forma. Pero ahora lo arma hacia el lado también, entonces ya empieza a armar ciertas figuras. Y cuando llega bien arriba, me mira, me dice, pa, lo bota, y dice, ma. Entonces ahí empieza a armar otra, lo bota y arma. Entonces ha sido muy entretenido, y claramente la experiencia de él, teniéndome a mí como papá y a su madre pendientes de él casi todo el día, jugando con él, haciéndole distintas actividades para mantenerlo entretenido y para estimularlo también, es algo que claramente va a influir en el crecimiento de todos los niños que vienen a futuro. Exactamente. Yo cuando era chico jugaba con algo que se llamaba mecano, que eran unas piezas metálicas. Yo soy ya más viejito, pues, unas piezas metálicas con perno y con llave y con polea, y era re entretenido. Pero evidentemente los Legos revolucionaron todo eso. Yo también tengo una hija que es un poco más grande que tu hijo. Mi hija tiene 12 años, fanática de los Legos. Con algunos amigos hicimos un comité, una asociación de padres que han pisado una pieza de Lego a pata pelada.
que uno de los dolores más comunes de la paternidad en estos días. Y eso tiene que ver con el hecho de que los Legos hoy están presentes en todas las casas. Y no solo sirven, como decías tú, para los juegos de los niños iniciales, sino que lentamente ha ido derivando a un concepto que es un poco más sofisticado. Yo recuerdo que pasamos del Lego clásico al Lego Technic, que ya venía con engranaje y con piezas móviles, pero ahora pasó a otro nivel, donde la empresa se da cuenta que esta herramienta, que es un juguete inicialmente, tiene un potencial gigantesco para meterse en otras áreas vinculadas en este caso con la educación. Háblanos un poco, por favor, acerca de ese proceso, cómo el Lego lentamente se fue transformando de un juguete a algo que tiene otras características y que además tiene otro sentido, que va más vinculado con el desarrollo cognitivo, con la educación, con el aprendizaje, hasta llegar a cosas que son bastante complejas. ¿Cómo fue un poco esa transformación? Bueno, Lego es una división Lego Education es una división del grupo Lego, que también tiene la Lego Foundation, que es la que se encarga de hacer todos estos estudios, de fomentar el hands-on, de que los niños aprendan a través del STEM, y no solamente con los ladrillos, sino también con materiales de reciclaje. Y bueno, Lego Education nace en 1980. Yeah. ¿Qué es lo que ellos quieren? Se dedican a inspirar a los estudiantes de hoy para que sean los líderes inteligentes, creativos y orientados hacia el STEM del mañana. En Lego Education y en Archimed estamos totalmente convencidos de que desarrollar habilidades a través del aprendizaje práctico, donde los niños arman, desarman, se les cae, los papás pisan las piezas, los niños tiran los Legos lejos, después los van a buscar y los vuelven a armar, es fundamental para construir futuros brillantes. Porque en verdad los estudios que ha hecho la Lego Foundation han demostrado que participar físicamente antes, durante o después de aprender algo le ayuda a retener al cerebro, a retener mejor la información. Eso es súper interesante porque una cosa es la visión que uno puede tener intuitiva con respecto al impacto que tiene este tipo de actividades en el desarrollo cognitivo de los niños, pero por otro lado está la evidencia que de manera sistemática la Lego Foundation en este caso ha ido recopilando en el último tiempo, donde se ha medido efectivamente el impacto que la incorporación de este tipo de metódicas que están más vinculadas con el juego cumplen en el desarrollo cognitivo de los niños. Y tú nos decías que esta división de Lego Education existe desde 1980 y a partir de ese momento, como tú decías, han venido haciendo estudios para demostrar el impacto que estas actividades innovadoras en educación pueden tener en el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Cómo nace eso y de dónde viene esta necesidad de generar evidencia que respalde las observaciones con respecto al impacto que tiene este tipo de juguetes educacionales en el desarrollo cognitivo de los niños, en el aprendizaje, y qué cosas hemos aprendido a partir de esos datos en el último tiempo? Parte desde una pregunta muy básica, desde ¿por qué el juego hace que los niños aprendan más? ¿Por qué jugar? Entonces, claro, nuestro objetivo y la misión es habilitar a cada estudiante para un futuro exitoso a través de un sistema de aprendizaje que está basado en el juego. Claro. Y entonces los niños siempre han jugado. ¿Cuáles son los indicadores que marcan a estos niños? ¿O cómo nosotros sabemos que estos niños van a aprender a través del juego? Los niños adquieren muchos indicadores como a través de la atención, el autocontrol, el entendimiento espacial, la motivación y confianza, la solución de problemas y reflexión. Y hay que un poco recalcar la motivación y confianza, porque cuando el niño juega, logra comunicarse, logra entender a los demás, logra entenderse a sí mismo. Cuando el niño juega, también logra entender el entorno en el que se desarrolla y el papel que está jugando, no solo en la sociedad, sino también en el juego, porque va teniendo un papel. Y eso. Entonces, la Lego Foundation ha hecho distintos estudios con Harris Poll, donde habla del STEM, de la confianza, y cuán fundamental es la confianza para que los niños puedan aprender materias de STEM. O sea, si un niño no tiene confianza por ejemplo, yo me acuerdo en historia, a mí me iba pésimo, en historia y en química me iba pésimo, tercero medio, mal. Y no me tenía confianza con historia, y química nunca la entendí, nunca me atrevía a aprenderla, a memorizarme ciertas cosas, pero me acuerdo que en cuarto medio mi switch cambió en historia y en historia, y me sacaba después puro 6, 5 y 7. Y era solamente por cómo yo me enfrentaba al desafío de ponerme a estudiar historia. Sí. Eso es efectivo. Se genera una suerte de una autoimagen negativa con respecto a ciertas tareas que
se genera un círculo vicioso porque finalmente no te va bien, te deja de agradar porque evidentemente a nadie le gusta algo que no se le da bien y eso va generando un círculo vicioso donde cada vez es peor. Y muchas veces hay un quiebre, a veces un profesor que nos hace ver la materia de otro punto de vista, lo que genera un cambio que finalmente, al revés, se retroalimenta de manera positiva. Y por otro lado, la experiencia del juego en el aprendizaje es tremendamente impactante. De hecho, hay estudios, algunos muy antiguos, que se han hecho con animales de experimentación, con ratones, por ejemplo, donde se ha demostrado de manera consistente que un ambiente enriquecido, donde los ratones tienen juguetes, por ejemplo, y pueden tener actividades distintas, estar encerrados en una jaula, genera, por ejemplo, aumento de la memoria a corto plazo, aumento de la memoria a largo plazo, mayor movilidad, y eso todo tiene un impacto positivo en el desarrollo. Evidentemente los niños no son ratones, están en ambientes complejos, pero ciertamente un niño que crece en un ambiente donde hay juegos, donde sigue instrucciones, donde desata su creatividad también, es decir, se sale del molde de las instrucciones para hacer, como tu hijo, una torre alta y luego lo cambia a una torre plana, ciertamente tiene un impacto positivo. Cuéntanos un poco acerca de esta trayectoria del Lego, de cuándo pasa de esto de el juguete como juguete al juguete con impacto. Tú nos comentabas que esto fue el año 1980, pero tiene una evolución bien, bien interesante porque parte con los bloques, yo recuerdo, como te decía, los Technic, hasta llegar a otras cosas que son tremendamente sofisticadas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero cuéntenos un poco cuál es la evolución que tiene en los últimos 40 años esta división y qué tipo de juegos y aprendizaje empiezan a aparecer. Bueno, desde que sale Lego Education en 1980 y partieron trabajando con Lego Technic, porque es la base también de la mayoría de los recursos de robótica que tiene Lego Education hoy día. El continuum de robótica de Lego Education, que parte de la educación inicial con los niños desde pre-kinder y kinder, llega hasta ahora cuarto medio, colegios TP y universidades. Y la base de eso es Lego Technic. Entonces, aquí Lego se dieron cuenta, oye, nosotros podemos influenciar el aprendizaje de los niños, podemos lograr que generen confianza, porque esa es la base de Lego Education, es generar la confianza para que los niños se den cuenta que pueden lograr cosas. Entonces, una parte del continuum es, por ejemplo, los niños, el continuum de robótica, parte con el Coding Express, que es un tren donde que los niños arman y que los niños empiezan a programar a través de iconos. Ponen una tableta de un color, por ejemplo, dentro de la vía del tren, y este color hace que el tren tome una decisión. Perfecto. Entonces ahí los niños empiezan a ver causa y efecto, pensamiento computacional. Después viene el Lego WIDU, el Lego WIDU 2.0, que ya también viene con muchas actividades desarrolladas, no solamente para el niño, sino para que el docente pueda hacer la clase y tener el currículum estandarizado para que el niño aprenda. Por ejemplo, tiene una clase que es muy entretenida, que es de física, que donde los niños, estoy hablando de niños de 6, 7 años, empiezan a conocer lo que significa la fuerza y entienden el concepto de la fuerza sin necesariamente saber el significado o la definición. Claro. Y esta actividad los niños tienen que armar un robot, después programarlo y ponerle peso a ese robot. Y ese robot se va moviendo según el peso que tiene. Entonces, mientras más peso el robot, menos se va a mover. Y los niños van mirando, entonces el robot, mira el robot, las ruedas del robot son de Lego, o sea, se resbalan. ¿Qué podemos hacer? Pongámosle ruedas de caucho, unas rueditas que vienen en el robot. Y se dan cuenta que a través de la fricción el robot va a poder, por la fuerza, va a poder mover cosas más pesadas. Entonces, después viene el WIDU 2.0, después viene el Spike Prime, que es el nuevo recurso de Lego Education, que lo lanzaron el 9 de enero de este año. Es nuevísimo. De hecho, el único robot que solamente sale para Lego Education, no tiene su símil en el retail. Ya. También viene con actividades muy, muy interesantes, muy divertidas, de retroingeniería. Los niños tienen que inventar, tienen que ver dónde está el error. Y finalmente el EV3, que ya lleva más de 15 años en el mercado, que es el robot que más se vende en todo el mundo y también en Chile, donde las piezas fundamentales son de Lego Technic. Claro. Oye, Rodrigo, ¿cuál es la definición? ¿Cómo yo sé que una caja de Lego es Lego Technic? ¿En qué se diferencia del Lego tradicional, de los bloques que uno armaba, por ejemplo, una casa, un castillo? ¿Qué componentes y qué habilidades distintas vienen en una caja, por ejemplo, de Lego Technic, que marca un salto con respecto al típico bloque que uno armaba algún objeto tridimensional? El Lego Technic ayuda a que el armado sea mucho más fácil e interactivo. O sea, se basa en engranajes, en piezas que son un poco distintas de las cuales vienen un Lego Retail y un Lego normal.
cosa de que los niños pueden armar un Lego poco más rápido, y donde puedan ocupar su imaginación no solo en el armado, sino en resolver algún problema, resolver algo que ellos puedan encontrar en la vida, algún problema que puedan encontrar en su casa, un problema en el cual ellos digan, oye, yo puedo mejorar esto de alguna manera, veamos con el Lego Technic. Entonces no es que pierda el tiempo armando, sino que ocupan más tiempo en su imaginación, en buscando cómo resuelven el problema, que armando el set. Que además, como decías tú, trae partes móviles, trae engranajes. Claro, tiene muchas más cosas. Elementos que no están presentes regularmente en los bloques tradicionales, ¿cierto? Que evidentemente requieren un poquito más de desarrollo motor fino, porque además son piezas más pequeñas y por lo tanto tienen que ser niños un poco más grandes. Pero hay un camino interesante acá porque finalmente la tecnología se comienza a dar cuenta del impacto que puede tener en el desarrollo cognitivo de los niños y asume el desafío de enseñar. Y eso es interesante porque hay una intención en el diseño, hay una intención, como decías tú, en tener el desafío, en motivar la pregunta, en decir lo que explicabas recién, si el robot tiene mucho peso encima y tiene unas ruedas que patinan en la superficie, ¿qué pasa si yo cambio el roce y le pongo ruedas de goma? Y ese cambio es súper interesante porque efectivamente uno nota que hay una planificación con respecto a cierto tipo de actividades que van a ir transfiriendo además cierto tipo de habilidades. Y eso necesariamente nos lleva a una alianza que ocurre con, en este caso, las instituciones de educación, que son los colegios. ¿Cómo se ha ido construyendo la relación de Lego Education con los colegios en Chile, por ejemplo? ¿Cómo va desarrollándose esa relación y cómo ocurre en el tiempo? Ha sido súper importante la relación que hemos tenido con todos los colegios alrededor de Chile, con el Ministerio también. En el 2015 partimos un proyecto en el cual más de 600 escuelas recibieron inicialmente el EV3. También recibieron el Lego WIDU, que es el anterior al WIDU 2.0. Entonces, todos los colegios municipales de todo Chile fueron recibiendo Lego WIDU y el EV3 durante el 2015, 2016 y 2018, 2019 creo que terminó este programa que se trabajó con ellos, que fue parte de mi taller digital. Entonces todos los colegios recibieron esto, recibieron la capacitación y lo fueron integrando. Y eso ayudó a que ahora los colegios puedan participar en la FLL, que es la First Lego League, que se hace en Chile y en Mundial. Entonces los colegios van juntando desde más o menos junio, julio en adelante, trabajan en equipos de 4, 5, hasta 10 niños. Por ejemplo, el año pasado el tema fue City Shape, cómo mejorar la ciudad. Yeah. Y los niños tenían un tapete donde tenían distintas actividades de la ciudad y tenían que resolverlas. Tenían que o mover un bloque, mejorar la construcción de una casa, o mover a una persona que tenía dificultades para moverse. Y luego, al final de año, bueno, no se pudo hacer esta FLL por el estallido social, y este año se iba a hacer también en mayo, pero por lo del coronavirus también se canceló. Lo importante es que todos los niños, independiente de qué entorno ellos han crecido, tienen la posibilidad de trabajar con robots. Y eso ha sido fundamental por parte de los colegios y del gobierno, de darle la posibilidad para que trabajen, para que aprendan, para que interaccionen, para que conozcan otras realidades. Porque no solamente puede estar un colegio como el Nido de Águilas, pero también puede haber un colegio que sea de escasos recursos. Entonces, los niños tienen la capacidad y tienen la posibilidad de conocer otras realidades que de otra manera es muy, muy distinto que lo hubiesen conocido. Eso es súper interesante porque efectivamente yo que he tenido la oportunidad de viajar harto por Chile, dando charlas en colegios de todos lados, de Arica a Punta Arenas, y de todas las condiciones y de todas las capacidades socioeconómicas, uno puede ver que están integrados en los colegios, forman parte de la educación, de los talleres extraprogramáticos en muchos casos, pero también de los ramos mínimos. Y es interesante ver cómo la incorporación de esta tecnología, y en este caso de la mano de un plan que de manera activa la incorpora en todos los colegios, tiene impacto en aprendizajes que hace 20 años atrás no eran esenciales, porque hace 20 años atrás, programar, por ejemplo, no era una habilidad que uno considerara relevante. Uno podía vivir perfectamente bien sin programar. Pero es muy probable que hacia el futuro, tal vez, la habilidad de programar sea mucho más apreciada. Tal vez no tanto para programar toda la vida, sino para entender cómo funciona. Y en ese sentido permite transferir habilidades que de otra forma sería tremendamente complejo de adquirir. Tú mencionaste ahí en varias ocasiones algo que era el L3, el Lego L3. ¿Qué es el Lego L3?
el EV3 Mindstorm. ¿Ya? Es, bueno, el robot ícono de Lego Education, donde los niños pueden programar con distintos lenguajes. Pueden programar con el mismo software de Lego, pueden programar con Scratch o incluso con MicroPython, que es un lenguaje de texto. Lo distinto del EV3 es que los niños pueden armar desde un auto que se mueve, que interactúa con el medio ambiente, porque tiene distintos sensores, tiene distintos motores, tiene un sensor de cercanía, tiene un sensor de fuerza, y tiene 3 motores, también tiene un sensor de color. Entonces uno puede hacer que el robot solamente ande por las líneas negras o que vada objetos, a llegar a un sistema ya más automatizado, donde el robot agarra un bloque o un objeto y lo mueve hacia otro lado según lo establecido. O sea, como yo tomo el ejemplo como de las bodegas de Amazon, o Claro. tuve la posibilidad también de conocer las bodegas de Lego en LOM, en Monterrey, donde eran espectaculares, eran enormes, estaba todo automatizado. Todo automatizado. Y eso uno lo puede hacer con un robot que trabaja en el colegio. Un robot en el cual los niños actualmente están trabajando como una clase, más que una clase, como un taller extraprogramático, pero el desafío en el fondo es incorporarlo al aula, incorporarlo a una clase de historia, incorporarlo a una clase de biología, porque no a través de un robot podemos mostrar la evolución o cómo la rana va creciendo. Entonces, más o menos lo que tú decías sobre los niños del futuro, o el impacto que va a tener la automatización en la fuerza laboral. Hay un reporte del 2016 de McKinsey que decía que más de 400 millones de trabajos van a ser sustituidos por una máquina. Esto es para el año 2030 más o menos. Entonces, y más aún en esta etapa, que probablemente estos procesos se adelantaron, donde la automatización va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más inmediata, porque estamos en un periodo donde el coronavirus nos ha afectado enormemente. Va a obligar a que muchos trabajos se automaticen también, mucho más. Entonces, implica que los niños van a tener que desarrollar habilidades mucho más importantes con respecto a esto, porque el reporte decía que el 50% de la actividad actualmente pueden ser técnicamente automatizadas. Claro. Y el 30% también de las actividades que son técnicamente automatizadas, 6 de cada 10 cumplen funciones laborales actualmente. Entonces, ¿dónde está la urgencia de integrar la robótica educativa? Es aquí. Claro. Es donde nosotros necesitamos de manera urgente preparar a los alumnos, porque en verdad decía también que el 71% de los niños va a trabajar en trabajos que actualmente no están creados. O sea, nos estamos preparando para un futuro que no va a existir. Exactamente. Eso es tremendamente interesante. Como estamos conversando con Rodrigo Villablanca, jefe de la línea Lego Education en Chile, que es parte de Arquimed Educación, soluciones educativas e innovadoras para la educación inicial, básica y media. Y estamos conversando justamente acerca de este hecho bien interesante, que estamos formando a niños actualmente que van a tener trabajos que nosotros desconocemos porque actualmente no existen. Y por lo tanto, la forma de enseñanza tiene que ser distinta. Tenemos que entregarles habilidades transversales que les permitan enfrentar un desafío que por ahora no conocemos. Porque efectivamente, y esto es algo que puede producir un poco de escalofrío, estamos formando niños cuyos trabajos hoy no existen. Y por lo tanto, desconocemos las habilidades que necesitan, y eso quiere decir que más que enseñarles cosas, tenemos que enseñarles a desenvolverse, tenemos que enseñarles habilidades que sean transversales, y en ese sentido Lego Education juega un rol fundamental, porque ya vimos, enseña muchas habilidades que tienen que ver con la perseverancia, con creerse el cuento, con la organización, con el trabajo en equipo, pero también con cosas más finas, como por ejemplo aprender a programar en Python. Algo que para mí, por ejemplo, que estuve en el colegio a principios de los 80, era completamente impensado. Yo algo aprendí de Logo, por ejemplo. El Logo, la tortuguita, la famosa tortuguita. Sí. Exactamente, pero no tiene nada que ver con esto. Oye, vamos a hacer una pausa, son las 12:27. A mí, como todos los días, me acompaña mi Samsung Galaxy S20 Plus, un teléfono con una pantalla de 6.7 pulgadas, HDR Plus, 120 Hz, eso quiere decir que tiene un recambio gigantesco, así que le da una fluidez a la pantalla que es impresionante, de borde a borde además, ideal para fotos o
Si les gustan los juegos, también para videojuegos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos con estos señores de Marillion. Esto se llama Lavender, una tremenda canción. Vamos y volvemos. from you. 12:32, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com, acompañándolos todos los días, por supuesto, con ciencia, tecnología en pandemia. Sabemos que lo ha cambiado completamente todo. De hecho, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse y muy rápidamente a estas clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Y en Efecto Educativo, y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl y también los pueden encontrar en Facebook como Efecto Educativo y en Twitter y en Instagram como @efectoeducativo. Y vinculado con eso mismo y con estas nuevas habilidades que lentamente han empezado a desarrollar los niños en los colegios, es que estamos conversando con Rodrigo Villablanca, que es Product Manager de Lego Education en Chile,
que es parte de Arquimed Educación, soluciones educativas e innovadoras para educación inicial, básica y media. Y estábamos conversando, ¿cierto?, de habilidades que tienen que ver con el juego de los Legos, esto de organizarse, construir, desatar la creatividad, trabajar en equipo, pero también otras habilidades que son un poco más específicas, como aprender, por ejemplo, programación. Y muchos colegios han ido incorporando talleres de robótica, en lo que en muchos casos lo que uno ve ahí son robots Lego Education que permiten que los estudiantes aprendan ciertas habilidades. Oye, Rodrigo, en ese sentido, ¿cómo es la relación que existe entre el currículum que tiene el Ministerio de Educación para los colegios y las habilidades que eventualmente uno puede incorporar en Lego Education? ¿Cómo es la conversación ahí? ¿Cómo se hace en el fondo, tirar las líneas entre el currículum y lo que Lego Education ofrece para que le haga sentido a los colegios y los puedan incorporar para dar cumplimiento, por ejemplo, a lo que el currículum les exige muchas veces? A nivel mundial, Lego está alineado al currículum, de Estados Unidos. Ya. Pero a nivel de Chile, yo creo que el desafío es mayor, es mucho más grande. Y es ver cómo nosotros, como en Arquimed, como con los chicos de Spartale, que también ellos nos ayudan a desarrollar hartas actividades con Lego, cómo lo integramos a la escuela, cómo lo integramos a las clases, cómo lo integramos al desarrollo de habilidades como el pensamiento analítico, la innovación, la creatividad, la originalidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la programación. Entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en cómo mejorar un poco y cómo alinearlo al currículo nacional. Con el WIDO está súper bien hecho, pero con el Spike, que es el recurso nuevo de Lego Education, ha sido un poco más desafiante, porque es algo nuevo. Y el Spike, como te comentaba, es como el ancla, el nuevo ladrillo que viene a ser dentro de toda la robótica educativa de Lego Education y todo lo que se viene. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en cómo mejorar, cómo alinear, porque también uno puede alinearlo a través del aprendizaje basado en proyectos. También se puede hacer, y también lo hemos hecho. O sea, tenemos proyectos muy grandes que pueden durar todo el año. Por ejemplo, voy a contar el ejemplo de Codelco Andina y con los Andes que estamos trabajando, un proyecto que se corrió para el final de año, pero la idea es que las 14 escuelas de los Andes y una escuela especial trabajen con un proyecto de Lego Education de robótica con el Spike Prime, basado en la minería del futuro, en cómo mejorar la sustentabilidad de la región. Entonces, vamos a acercar a los niños a la minería en los Andes, pero también les vamos a dar la posibilidad de que ellos investiguen, den propuestas de cómo mejorar los distintos procesos que hay en la minería. Entonces, al final de esto, porque se va a integrar al horario de clase, el horario de ciencia, al final de esto se va a hacer una actividad súper importante que es tipo First Lego League, donde los niños van a mostrar las distintas actividades o las soluciones que ellos han trabajado durante el año. Y también se va a trabajar la robótica, porque va a haber un tapete minero donde los niños van a poder, con los robots, con el Spike Prime, resolver ciertos desafíos, como, no sé, movimiento, que los camiones que los camiones de mineros no boten tanta tierra, claro, o mejorar el chancaje y así. Entonces, con este proyecto estamos buscando también incluirlo al currículum y es por eso que los Andes ha sido súper pionero en esto, y también hay varias escuelas que nos han ido apoyando, que hemos ido trabajando en el alineamiento curricular de lo que propone Lego Education, las habilidades del siglo XXI y lo que quieren las escuelas y lo que quiere el gobierno a través del currículum. Oye, qué interesante. Ahora, es imposible. Sí, claro. Pero qué interesante esta visión de incorporar a los entornos y la solución de las problemáticas que son cercanas. Es una experiencia muy interesante porque finalmente muchas veces las problemáticas son vistas de distinta forma por quienes sufren las consecuencias de las problemáticas versus quienes las generan. Y en ese sentido, este proyecto que tú contabas recién en los Andes es súper interesante porque justamente incorpora a la comunidad que muchas veces recibe la problemática, que no la generó, pero que eventualmente puede contribuir porque justamente ve un aspecto distinto que las otras personas no ven. Y me parece tremendamente interesante. Y me aproveché de meter aquí en internet a ver el Lego Education Spike Prime Set y es fascinante. Sí. Tiene una serie de sensores, cámaras, es realmente interesante. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes con los colegios en Chile? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que existe, por ejemplo, entre los profesores y entre los directores? Y si tienen ustedes alguna forma de evaluar
el impacto que la incorporación de esta tecnología en el aula le ha permitido a los colegios generar? Ha sido súper significante. Yo creo que el ancla de que estos procesos en la robótica educativa en los colegios nacen del profesor, nacen del docente. Y es por eso que nosotros no nos dedicamos solamente a vender un robot y entregárselo al docente y tome, ármelo y Claro. felices todos. No. Nosotros nos preocupamos de certificarlo, de capacitarlo, de que entienda que la metodología de Lego Education tiene 4 C, son 4 C, que el niño tiene que conectar, tiene que construir, tiene que contemplar el robot y ver cómo mejorarlo, y después luego continuar. Entonces, eso es la base para que el profesor pueda traspasárselo a los niños y los niños también puedan trabajar con los robots de Lego Education. Entonces, Carla Lascano, que es la teacher trainer de Lego Education, que trabaja en Arquimed también, trabaja conmigo en el equipo de Lego, ella se certificó en Costa Rica por Lego. Yo espero certificarme ya este año, ya no, pero por lo menos el próximo año. Claro. Y ella es la que hace los talleres, le hacemos harta capacitación. Estamos creando ahora robótica educativa en Arquimedes con todos los docentes que tienen robótica. Entonces, más en este tiempo en el cual los docentes necesitan que estemos con ellos, necesitan apoyo, porque probablemente si es que vuelven las clases luego o vuelven con los talleres o con el análisis curricular, van a necesitar apoyo para la creación y para el desarrollo de sus clases. Entonces ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y como nosotros sabemos que esto está funcionando y que está trabajando bien, lo sabemos a través de la First Lego League que organizan los chicos de Spartans, porque la cantidad de equipos que trabaja a nivel de Chile es impresionante. O sea, es verdad que yo me habían invitado a ser juez el año pasado de la First Lego League, pero bueno, no se pudo, y después me invitaron de nuevo este año y tampoco pude, así que bueno, la tercera espero que sea la vencida. Sencilla. Claro, y bueno, los niños no solo trabajan la robótica, sino también trabajan muchas otras habilidades de cooperación, trabajo colaborativo, es súper importante. Los niños trabajan, como les decía, la confianza, o cuando no pueden armar algo, ven y lo arman de nuevo, empiezan a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, ha sido súper importante ver cómo la cantidad de equipos ha ido aumentando, cómo la motivación de los profesores ha sido fundamental para integrar a los niños a este proceso. Y en verdad con los chicos de Spartans ellos han hecho un trabajo así espectacular, súper entretenido, súper importante. Oye, Rodrigo, háblanos un poco justamente acerca de eso de la First Lego League. Yo estuve mirando, me acabo de meter en la página web. Cuéntanos un poco en qué consiste y cuáles son los objetivos que esta First Lego League tiene con respecto al uso de Lego Education en los contextos de educación. La First Lego League es una organización mundial donde compiten niños, equipos de más de 85 países del mundo. Se hace la final en Estados Unidos, creo que fue en Houston el año pasado, y este año no recuerdo dónde iba a ser, pero los niños van compitiendo desde junio en adelante, donde se hace la presentación del nuevo desafío. Y se trabajan distintos valores, no solamente es armar un robot o cumplir una función o cumplir una actividad, sino el trabajo colaborativo ha sido pero fundamental. Aparte, los niños tienen un trabajo de investigación que parte en junio y termina recién en noviembre. O sea, los niños están investigando 4 meses, 5 meses, donde al final presentan, donde tienen la habilidad de trabajar con el de al lado y decirle, mira, podemos trabajar esta cosa, donde ellos hacen un brainstorming. Por ejemplo, hay una FLL, que es la First Lego League Discovery, que es para los más chiquititos. Después viene la Junior, que es para de primero a cuarto básico, y te voy a contar una anécdota, un video que vi que me mostraron, que se hizo y los ganadores fue un equipo de niñas de Estados Unidos de 6, 7 años, que armaron un robot que hacía que el libro que ellas tenían que leer pasara a la hoja automáticamente solo. O sea, las niñas se ponían ahí y leían el libro así felices, estoy hablando de niñas, 6 años. Y tuvieron una entrevista con Obama. Y Obama le empieza a preguntar por el robot y le dice, oye, qué bonito su robot, cuénteme qué hacen. Bueno, el robot pasa la hoja, entonces nosotros no tenemos que mover nuestras manos ni nada, lo hace automáticamente. Y Obama ve que las hojas pasan muy rápido y le dice, oye, pero han logrado detener un poco la velocidad porque si no tengo que leer muy rápido.
No estamos trabajando en eso. ¿Y cómo lograron crear esto? Bueno, tuvimos un proceso de brainstorming. Ese fue el concepto que ocuparon, brainstorming. Tenía 6 años. Y dice, bueno, pero entonces, ¿y por qué no lo mejoran? Sí, estamos viendo, pero esto es un prototipo. Que una niña de 6 años diga esto es un prototipo y Obama se dio vueltas y se rió, está lleno de periodistas, es un prototipo, miren el nivel de conversación que están teniendo estas niñas, el brainstorm, el prototipo, algo que yo, prototipo, no sé, cuándo recién lo empecé a conversar, cuando ya tercero, cuarto medio, con suerte, cuando ya está en la universidad. Un prototipo es un concepto que muy pocos manejan, y un niño que lo maneja a los 5 o 6 años es algo, pero increíble. Es muy divertido eso, claro, porque yo pensaba conceptualmente el brainstorming, claro, a lo mejor lo tuve de chico para hacer alguna maldad, y nos pusimos de acuerdo con los amigos y planificamos cómo ir a, no sé, cualquier cosa, pero evidentemente el nivel de pensamiento crítico racional que hay que tener para diseñar algo, primero identificar un problema, y luego diseñar algo que haga lo que uno quiere que haga, que eso ya es súper heavy, y cualquiera que haya programado sabe que muchas veces uno no termina haciendo lo que uno quiere, porque finalmente el programa hace lo que uno dice que le haga, no lo que uno quiere que haga, que a veces son dos cosas distintas. Y por lo tanto, esas habilidades son realmente impresionantes. Son niños que efectivamente están teniendo una habilidad que es completamente distinta a la que nosotros teníamos de chico, porque efectivamente el mundo era distinto y las exigencias también eran diferentes. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cuál es el futuro y cómo ustedes están construyendo el futuro del Ego Education en Chile, teniendo en cuenta la estructura de nuestro sistema educativo, que es un desafío ciertamente, pero también la oportunidad que implica la penetración que esta tecnología ha tenido en los colegios? Porque yo te decía, yo he hecho charlas en todo Chile, he ido a colegios de zonas rurales, y una de las cosas que me han mostrado con mucho orgullo es su taller de robótica, donde tienen robots de esta línea y los estudiantes aprenden a programar en una realidad que de otra forma jamás hubieran accedido. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que nuestro sistema educativo le impone a este programa y las oportunidades que ustedes vislumbran a futuro para poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas herramientas? Bueno, ha sido un proceso de crecimiento. Te voy a contar cuando yo empecé como Product Manager del Education. Me acuerdo la primera feria que fue una feria de robótica en Melipilla. Llegamos a las 8, 8:30 de la mañana, empezamos a armar el stand y veo, estaba toda la plaza de Melipilla llena de talleres de robótica y de ciencia. Fue algo muy lindo, muy interesante, porque aparte me encanta hablar con los profes y que me cuenten cómo ha sido el taller, cómo le ha ido, cómo podríamos apoyarlo más. Y bueno, nosotros armamos los robots que nosotros llevamos el EV3, todavía no estaba el Spike, entonces llevamos el EV3 y yo feliz con el EV3, orgulloso. Y me empiezo a dar vueltas por la feria de robótica y me dio vergüenza llevar ese EV3, porque los niños habían creado unos robots pero espectaculares que nunca lo había visto, nunca lo había pensado en mi vida. Entonces tenían un robot que bailaban, otros tenían una serpiente que si uno se acercaba a la serpiente te mordía, tenían unos elefantes que movían la trompa, que caminaban. Entonces yo dije, churra, tenemos que subir el nivel en Arquímedes. Entonces es que yo dije, yo no voy a ninguna otra feria con este robot. No, los niños, de hecho había un stand de niñas, que también es súper importante que las niñas trabajen la robótica e integrarla con el profesor transversal de carreras de STEM y de TIC. Un stand de niñas que decían, si usted no conoce de robótica, señor profesor, si usted no conoce de robótica, deje su correo, su nombre, su teléfono, nosotros les vamos a enseñar a su colegio. O sea, eran 4 o 5 niñas que iban, que le enseñaban de robótica educativa, ellas trabajaban con el WIDU, al profe. Ese era el nivel de confianza que tenían estas niñas. Entonces dije, oye, tenemos que subir el nivel nosotros. Entonces, en base a eso, hemos ido trabajando no solamente con colegios, sino también con distintas corporaciones. Tenemos un proyecto súper importante del Sename. Sí, se hizo el año pasado. Fue con el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, con una casa, la Casa 1. Se trabajaron 16 sesiones de robótica educativa con el EV3, con niños que están internados alrededor de 2 meses, mientras están esperando si son liberados o tienen alguna condena. Entonces son 2 meses que son súper fuertes para los niños. Estoy hablando de niños de 14 a 17, 18 años. Y lo que nos dimos cuenta que había muchos niños que tenían cuarto básico, como máximo, cuarto básico.
Entonces vienen de un entorno totalmente distinto al cual tienen, no sé, otros colegios, o al cual uno está acostumbrado, en verdad, a trabajar. Entonces, la Carla Lascano, juntos trabajamos eso con la Corporación Cimiento, lo trabajamos con el Sename, con el Ministerio de Justicia, y el desafío era el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero prelaborales, cosa que les dé un ámbito al niño que pueda integrarse de mejor manera al trabajo del futuro. Y ojo, mira, te cuento, los talleres que tienen los chicos en un centro de internación provisoria son de corte de pelo, de madera, de cerámica, claro. Y nosotros llegar con un taller de programación, de robótica, era algo totalmente innovador para ellos y fuerte, me imagino, porque también no tienen las bases que deberían tener a su edad. O sea, son niños que no tuvieron niñez, claro. Que desde muy chicos fueron, su entorno lo marginó, o lo maltrató, lo violentó. Entonces desde muy chicos tuvieron que salir a trabajar, tuvieron que salir a producir, donde quizás sus familias también estaban en el mismo entorno. Entonces el trabajo de estas 16 sesiones fue pero hecho como con pinzas, con algodones, fue algo hecho súper lindo, fue un trabajo que tuvimos súper importante, la Carla con Felipe, que era el psicólogo de la Corporación de Cimientos, con los chicos del Sename, se quedaban hasta tarde, todos los días después de hacer los talleres, y en verdad los resultados fueron impensados. O sea, fue algo, pero los niños después de las 16 sesiones, o sea, lograron cosas que nunca pensamos que podían llegar a lograr. Estamos hablando de un centro de internación provisoria, donde los chicos, hay distintas clases dentro de, o sea, están los Perkins, que son como los más bajos, los que así se tratan ellos, que son los que han cometido algo por primera vez, y están los que, no sé, pues los más choros, los que más o menos saben cómo funciona todo esto, claro. Pero dentro de la sala de donde se trabajaba robótica se logró como una armonía, una relación de cooperación que no se ve en otro lado. Entonces todos los niños estaban trabajando en robótica y cooperando. De hecho, hay una anécdota que me contaba Carla, es que a uno de los chicos le faltaba una pieza, y para tener esa pieza se la tenía que pedir a otro grupo. Entonces se la pidió a través de Carla. Esa que me falta esta pieza para poder lograrlo. Y el otro grupo dijo, sí, nosotros te lo prestamos, ningún problema. Y cuando le pasaron la pieza a este niño, él dijo, súper, muchas gracias, pero ¿no te va a faltar a ti esta pieza para poder terminar tu robot? Mira. O sea, esa vuelta no la daban antes, el ponerse en lugar del otro, claro. La empatía, eso no pasaba antes. Entonces, lo que lograron estos niños, después hicimos un evento al final, donde los niños tenían que mostrar sus robots armados. Ellos armaron, unos niños armaron una serpiente, otros armaron un escorpión, otros armaron un elefante, donde interactuaban con el medio, y los niños tenían que contarnos cómo lo habían armado, cómo lo habían programado, y fue algo súper fuerte, porque los niños estaban orgullosos de lo que habían logrado, se dieron cuenta de que pueden lograr cosas, se dieron cuenta de que puede que la primera vez no les resulte, a la segunda tampoco, y no sacan nada con tirarlo lejos, sino decían, oye, no, esto yo lo puedo lograr. Con la robótica lograron confianza y se dieron cuenta de que, oye, nosotros podemos lograr cosas. No todo es destructivo, sino también podemos crear, podemos construir. Y ahí es donde tenemos el gran desafío. ¿Qué vamos a hacer a futuro con estos niños? ¿Cómo los vamos a seguir apoyando de una manera que, si efectivamente ellos quieren seguir una carrera relacionada con las TIC, darle el apoyo suficiente para que lo puedan lograr? Con que salga un niño de este entorno, es algo mágico, en verdad. Oye, qué historia más bonita la que nos cuentas. De hecho, si les interesa leer más, en la página de innovación.cl, que es una página que depende del Ministerio de Economía, está la historia ahí de jóvenes del Sename que participaron del programa Lego Education, donde justamente menciona algunas de las habilidades que se transfirieron a estos jóvenes, la participación de Carla Lascano y del psicólogo Felipe Leighton en el proceso de acompañamiento de los niños, donde efectivamente se trabajaron actividades que tenían que ver con la autorregulación, la tolerancia, la frustración y la autoestima, que va mucho más allá de lo que uno imagina muchas veces asociado a esta tecnología, que es jugar y construir algo que hace una cosa. Pero en realidad en el proceso se construyen otras habilidades que tienen que ver con la autorregulación, tolerancia a la frustración, autoestima, que como te decía a veces son impensadas.
Oye, Rodrigo, y en ese sentido, y pensando en el tremendo trabajo que están haciendo, no solo desde el punto de vista educacional, no solo enseñando habilidades como programar en Python, sino que también estas otras habilidades vinculadas, por ejemplo, con la tolerancia a la frustración y la autoestima. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Estoy pensando en que la educación escolar en Chile está cambiando lentamente, tú dijiste, estamos incorporando lentamente habilidades que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, ya no tanto lo que tiene que ver con el aprendizaje de contenidos, estamos cambiando memoria por habilidades, y en ese sentido, ¿cómo está encajando Lego con esa visión de la educación en Chile? ¿Y cómo ves tú el futuro de esta tecnología, ahora ya no solo en los colegios, sino que eventualmente también en otros entornos? ¿Cómo va eso? Bueno, el futuro de esta tecnología y en la educación en Chile yo creo que apunta claramente al desarrollo de habilidades del siglo XXI, apunta a habilidades que vamos a trabajar, a habilidades que vamos a necesitar en el momento que salgamos al ámbito laboral. O sea, claro, los jefes de ayer, primero, ahora no hay jefes, ahora son líderes, y son líderes, claro, que tienen que ir aprendiendo a conocer el equipo, son líderes que tienen que tener un proceso de autoaprendimiento, de aprender, ¿no? Ya no es el jefe que ya sabía todo y es que por eso era jefe, sino son jefes que tienen que ir conociendo a ese equipo, que tienen que ir preguntando, saber preguntar, saber liderar, saber hacer trabajo en conjunto. Entonces, toda la educación de Lego Education, que no solamente está en el proceso de, ok, programemos en MicroPython, programemos en Scratch, armemos robots, creemos prototipos, no. Está en el desarrollo de habilidades que nos va a dar, que en verdad se sabe que el desarrollo de habilidades blandas son mucho más importantes que también el desarrollo de los conocimientos. O sea, si uno sabe trabajar en equipo, trabajo colaborativo, es súper importante. Es demasiado importante, encuentro yo. Y ese ha sido el desafío que tenemos en Arquimec, el desafío que hemos tomado con Lego Education y también con el gobierno y en los distintos colegios. Cómo nos apoyamos y cómo creamos instancias donde los niños puedan trabajar en equipo, puedan mostrar lo que están haciendo, puedan contarnos, porque que un niño te haga una presentación del robot que está haciendo, te haga una presentación de la solución que ideó, es algo, claro, súper especial. Pues yo me acuerdo que a mí me costaba un mundo salir a disertar en el colegio. Claro. Sí, es un día, yo era de Villa Blanca, entonces tenía la suerte que era el último. Entonces, era feliz en ese sentido. Oye, eso también es verdad, porque han desarrollado habilidades comunicacionales incluso que tienen que ver con cómo defienden su proyecto, cómo defienden su idea, la planificación, el brainstorming que tú nos contabas de estas niñas que además conocieron a Barack Obama con su prototipo de robot que cambiaba las páginas de un libro, que es algo de verdad impresionante que está logrando hacer que nuestros niños desarrollen habilidades que de otra forma es muy difícil que las generen, porque los entornos de aprendizaje, que eran muy estáticos y que durante mucho tiempo no cambiaron, se han revolucionado gracias justamente a la incorporación de la tecnología. Son las 12:56, hemos llegado al final de nuestro programa, hemos tenido una entretenidísima conversación con Rodrigo Villablanca, jefe de línea Lego Education en Chile, que es parte de Arquimed Educación, que ofrece soluciones educativas e innovadoras para la educación inicial, básica y media. Así que, Rodrigo, te queremos dar las gracias por habernos acompañado aquí en Rockstars de TX Radio. No, gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Feliz, seguimos conversando. Feliz, hacemos algún otro trabajo en conjunto con ustedes, contigo. Y bueno, me despido con un último consejo, como a todos los adultos, me incluyo también, que nos están escuchando contigo. Es como que nos demos la oportunidad de ser más juguetones. Demos la oportunidad de ser menos rígidos, no solo en la casa, sino también en el trayecto de aprendizaje escolar, porque nosotros ahora estamos con la labor de enseñarle a nuestros hijos en la casa, y que podamos integrar otro tipo de elementos más allá de los convencionales que se utilizan. Claro. En el fondo lo que queremos es integrar el juego al aprendizaje, porque yo escuché una frase que me gustó mucho, que nosotros descubrimos el mundo a través de nuestros ojos, pero lo modificamos con nuestras manos. Claro, exactamente. Nos vamos con buena música como siempre y por supuesto con intención. Estos son los White Stripes y una canción cuyo videoclip se hizo enteramente con Legos. Fell in Love with a Girl. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.